En esta ocasión vamos a hablar de la escápula, antiguamente conocido como omóplato. La escápula se encuentra en la parte posterior superior del tórax, a la altura de las 7 primeras costillas, de tal forma que para la posición anatómica, ¿qué vamos a hacer? Las salientes lo colocamos hacia superior y lateralmente, y la cara cóncava anteriormente, de tal forma que podemos decir que esta es una escápula derecha. Por tanto, dentro de los tipos de huesos, de acuerdo al cuerpo, vamos a ver que es un tipo de hueso plano, mientras por las apófisis es irregular. Por tanto, se lo clasifica como plano e irregular a la vez. Ahora, para su estudio, la escápula vamos a encontrar una cara anterior, una cara posterior, un borde lateral, un borde superior, un borde medial, 3 ángulos, ángulo lateral, ángulo inferior y ángulo superior. La cara anterior es casi excavada en toda su extensión, donde va a presentar de 3 a 4 crestas musculares que va a dar inserción al músculo subescapular. Si nos vamos hacia medial, tenemos el pilar de la escápula, que junto con el borde lateral forma el surco del borde lateral. La cara posterior va a estar atravesada por la espina de la escápula. Entonces, de tal forma que va a formar dos fosas, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. La espina de la escápula tiene dos caras, la cara superior que es acanalada, que va a contribuir a formar la fosa supraespinosa, y la cara inferior que va a contribuir a la fosa infraespinosa. 3 bordes, borde anterior, borde posterior y borde lateral. El borde anterior se une a la cara posterior de la escápula. El borde lateral comunica la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa. El borde posterior presenta 2 vertientes o labios, labio superior y labio inferior. El labio superior va a dar inserción al músculo trapecio. El labio inferior va a dar inserción al músculo deltoides. Lateralmente, la espina de la escápula termina en el acromión, que es aplanado en sentido inverso de la espina de la escápula. La cara superior es convexa y rugosa, la cara inferior es cóncava y lisa. El borde lateral da inserción a los fascículos medios del músculo deltoides, ya que el labio posterior o vertiente inferior del borde posterior de la espina de la escápula da inserción a los fascículos posteriores. El borde medial encontramos una superficie articular que es plana, que se va a articular con la superficie articular de la extremidad acromial de la clavícula, formando una artrodia. Entre el borde medial y el borde lateral se forma el pico del acromión, donde se va a insertar un ligamento que va a ser el ligamento acromio-coracoideo o coracoacromial. La fosa infraespinosa se va a dividir en 3 cuartos mediales y un cuarto lateral. En los 3 cuartos mediales se inserta el músculo infraespinoso. Luego vamos a tener a este nivel un surco vascular que divide el cuarto lateral en 2 porciones. Superiormente se inserta el músculo redondo menor e inferiormente el músculo redondo mayor. Hablando de los bordes, el borde superior vamos a encontrar una escotadura. Esta escotadura que está al lado del apódice coracoides, por eso antiguamente se llamaba escotadura coracoidea, actualmente se llama escotadura supraescapular porque por aquí va a discurrir el nervio supraescapular. El borde medial se divide en 2 superficies por la espina de la escápula para la inserción del músculo romboides menor y el músculo romboides mayor. El borde lateral está dividido por el surco vascular para el redondo mayor, redondo menor, y aquí tenemos un tubérculo que es el tubérculo infraglenoideo, donde se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial. Luego tenemos los ángulos, el ángulo superior donde se va a insertar el músculo elevador de la escápula, el ángulo inferior donde se va a insertar el músculo dorsal ancho. El ángulo lateral presenta 3 estructuras, la cavidad glenoidea, el cuello de la escápula y la apófisis coracoides. La cavidad glenoidea va a presentar un tubérculo glenoideo, un tubérculo infraglenoideo y un tubérculo supraglenoideo, y la escotadura glenoidea. La cavidad glenoidea es una superficie articular que tiene la forma de una esfera hueca, de tal forma que se va a articular con la cabeza humeral, formando una articulación esferoidea o enartrosis. En el tubérculo infraglenoideo se inserta la cabeza larga del músculo tríceps braquial, en el tubérculo supraglenoideo la cabeza larga del músculo bíceps braquial. El cuello de la escápula sirve como base para la cavidad glenoidea, de tal forma que comunica la fosa supraespinosa con la fosa infraespinosa. Por último tenemos esta apófisis, la apófisis coracoides, que tiene la forma de un dedo semiflexionado, tiene un segmento horizontal y un segmento vertical. El segmento horizontal le sirve de base el segmento vertical le sirve de base al segmento horizontal, que se une al cuello de la escápula.
mientras el segmento vertical presenta una cara superior que es cóncava y rugosa porque anteriormente se inserta el pectoral menor y posteriormente el ligamento trapezoideo y conoideo. La cara inferior es cóncava y lisa. El borde lateral va a dar inserción a dos ligamentos, el ligamento coracocromial y el ligamento coracumeral. El borde medial va a dar inserción al ligamento coracoclavicular. Y en el vértice se van a insertar dos músculos mediante un tendón común, que viene a ser la cabeza corta del músculo bíceps braquial y el músculo coracobraquial. Gracias.